Para mí la espiritualidad, el ocultismo, si lo quisiéramos llamar, tiene 3 componentes. El primero tiene que ser ética, el segundo es disciplina y el tercero es servicio. Esos son los 3 pilares que para mí son fundamentales. La espiritualidad y el ocultismo va mucho más allá de solo leer el tarot y tomarte un café, pero es mucho más sutil que leer grandes libros de alquimia y es mucho más cercano a mirarte al espejo todos los días. Aprender a jugar con el sistema o hacer que el sistema trabaje para nosotros. Y esta es una manera para mí de hackear, si quisieras. No, sí, pues totalmente la magia es hack, ¿no? Es un hack, ¿no? Es un hack, sí. ¿Cómo hackeo el sistema para que trabaje a mi favor? Y esto no significa que me la pase prendiendo velas y con eso vaya a solucionarse. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noticias para ustedes. Estamos aquí en La Luz del Ocultismo. Ustedes saben, yo soy Driel Molmont. El día de hoy tengo un programa bastante interesante, sobre todo porque hemos hablado alrededor de estos capítulos desde la espiritualidad del cristianismo, la espiritualidad en el lado oscuro, el satanismo, las prácticas y por supuesto tenemos también temas de investigación y hicimos un desarrollo de propuesta para que ustedes escucharan las revelaciones que ocurren en este 2026. Y bueno, hay un tema muy interesante que voy a usar hoy. Como ustedes sabrán, estoy muy acostumbrado a siempre usar una carta del tarot para darle la bienvenida espiritualmente a esta estrategia que es develar la luz de los misterios, revelar la luz del ocultismo. Y hay un querido amigo que está invitado el día de hoy a este programa, a este episodio. Voy a usar la carta de Ariadna del tarot de Sandra Román. En realidad es un oráculo de la diosa y me gustaría usarlo por 2 partes. La primera, porque Ariadna es esta mujer que se reinventó a sí misma, es esta idea del concepto de la feminidad reinventada a sí misma. Pertenece, por supuesto, a los clásicos griegos, pero hace una referencia muy simbólica sobre el laberinto y el uso de la estrategia específica para reintegrarse. Y creo que el camino de la divinidad femenina, como ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, ha tenido un recorrido muy interesante y la idea es que ustedes puedan entender cuál es el camino del equilibrio entre lo espiritual y lo material para lograr esos objetivos en este mundo tan moderno. Y bueno, antes que hacer esta introducción, bueno, le voy a dar la bienvenida a Alex Reyes, que lo tengo aquí y es un placer pues que esté con nosotros para revelarnos todo este potencial humano, este capital humano que él ha desarrollado, yo creo que ya arriba de unos bastantes años. Ha sido nominado por una revista que ahorita nos contará, dentro de los 100 hombres más importantes en México, en nuestra ciudad, en nuestro bello país en este momento. Y no solo eso, también ha recorrido desde Glastonbury, Asia, Egipto. Tiene toda una trayectoria de vida, pero sobre todo tiene un camino que me gusta mucho porque en el camino que él traza no está peleada la espiritualidad con la riqueza ni con la abundancia, no es un símbolo de desequilibrio y por supuesto no es tan tedioso y tan trágico como el ocultismo que pues, nos tocó a nosotros practicar posterior al siglo XIX. Pero ya para no hacer más preámbulo, pues bienvenido Alex, ¿cómo estás? Driel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento, muy motivado y recibo la sorpresa de muy grata manera. Bueno, pues para que todos mis suscriptores que están ahí, siempre tenemos muchas sorpresas para ellos, entiendan un poco tu trayectoria. Sé que tienes veníamos platicando de has hecho tu 7º libro, estás con este proyecto de la mención de la revista, pero aparte de todo esto, y que yo sé de buena fuente que desciendes de una familia también muy espiritual, ¿cómo es que, primero, cómo es que nace el camino de desarrollo entre la arquitectura, el diseño de interiores, ahora la mentoría, la consultoría, todo lo que has hecho alrededor de tu vida? Me parece desafiante. O sea, es como estás entre esa energía neptuniana entre Piscis y Aries, entonces me hace pensar así, ¿cuándo te detienes? ¿Cómo va? Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta diversidad de trayectoria profesional para involucrarte completamente en la espiritualidad? ¿Cuándo me detengo? Yo creo que nunca. Ese ha sido uno de los grandes temas de mi vida, el no saber parar. Yo creo que llevo algunos años ejercitando el que las pausas también son parte del movimiento, ¿no? Gracias por todo lo que mencionas. Sí, es una trayectoria, una vida, yo diría, compleja, muy interesante, con
con unos arribas muy arribas y unos abajos muy abajos, una vida muy intensa, de la cual estoy muy, muy agradecido. Pero sí, resulta de pronto complicado entender cómo pendulé de un lado hacia el otro. Soy Alex Reyes Ortiz, hoy puedo decir que soy estratega de negocios, consultor y mentor, sobre todo en la industria del lujo, de manera internacional. Tengo una consultoría en la cual ayudo a empresarios, emprendedores y creativos en el mundo del lujo. Diseño, moda, arquitectura, wellness, hospitality, a mejorar estrategias de negocio para elevar las marcas al nivel de lujo. Soy escritor, publiqué mi 7º libro, La Rosa de 13 Pétalos, hace un par de 2-3 semanas. 7º libro que también habla mucho de cuál es mi camino, que son libros desde espiritualidad profunda, como es este último libro, que es una síntesis para mí, más que una síntesis, un destilado de mi camino espiritual, que es bastante abundante, y entraremos en eso más adelante. Pero tengo libros de finanzas personales y por ahí una novela en el intermedio que habla mucho más de procesos que tienen que ver con los cambios de etapa de vida. Vengo de una familia de empresarios, una familia muy trabajadora que logró mucho éxito, y al mismo tiempo una familia muy espiritual. Brujas, de alguna manera, abuelas de los dos lados, de dos tradiciones totalmente diferentes. Una la gitana española, otra la mexicana, mucho más tradicional, particularmente lo de la herbolaria. Y eso quiere decir que siempre tuve una formación poco ortodoxa en el sentido del catolicismo, como se lleva en la parte cultural en México. Es decir, a pesar de que crecí en escuelas religiosas, yo en escuelas cristianas, católicas, siempre tuve esta alternativa, nunca lo vi como forzado. Entonces para mí siempre fue una cuestión de panorama. Fui muy inquieto desde siempre, hice 3 carreras, tengo 2 maestrías y todo lo que se acumuló. Y tuve la oportunidad de ver el mundo con mis ojos, de viajar desde muy pequeño, de ver muchas cosas, conocer muchas culturas. Y cuando se presenta un abanico tan extenso, lo que sucede es bien interesante, porque eso para mucha gente puede ser suficiente como para llenar, y a mí lo único que me evidenciaba era vacíos, era huecos que traté de compensar. Cada quien los llena como mejor le parece, pero para mí tuvo que ver siempre con el conocimiento y con la búsqueda de que seguramente había algo más. Por supuesto, influenciado por mi carga familiar y lo que yo veía en mi casa y cómo se interpretaba la energía y las plantas y los cristales y las piedras y los etcéteras. Siempre estuve muy abierto a explorar otras cosas. Ya entrada la adolescencia, yo creo que en mis casi 20s hay un par de eventos personales que yo creo que detonaron esta búsqueda en mí, después de una adolescencia bastante mundana y superficial por mis propias condiciones de vida y la falta de interés o de profundidad que es natural cuando uno es adolescente. Hubo un par de eventos personales que me llevaron a tener que confrontarme y descubrir esta parte espiritual de mí, esta búsqueda de lo que yo descubrí por un shock que yo llamé desde entonces mi templo interior, o que bauticé después, pero que encontré en ese momento, me hizo querer explicarme qué había pasado en el proceso, que tenía que ver con todo menos con lo que se veía, ¿no? Que tenía que ver con estas sutilezas que ya yo interpretaba de una forma particular. Mi familia se dedica al diseño y al arte de alguna manera hace 70 años. Y entonces entendí yo que la belleza y el lujo y esa diferencia estaba en los detalles y en lo que no se veía, ¿no? Mi abuela siempre decía, curiosamente, una decía, Dios está en los detalles, la otra decía, el diablo está en los detalles. Siempre entendí que las cosas que no se veían eran las que al final terminaban pesando más. Ahí empieza la búsqueda y yo creo que fueron muchos años. Hace rato decías, son varios años los que llevamos en esto. Sí, yo diría que 25 años casi estudiando rigurosamente, ¿no? Entonces, no puedo decir que haya sido de un momento para otro. Yo creo que fue una construcción de cosas que vinieron desarrollándose poco a poco y que se siguen desenvolviendo, ¿no?
Muy bien. No, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, he tocado en estos podcasts, o sea, una de las cosas que yo quería hacer cuando fundé esta apertura del conocimiento es que la gente, hay dos tipos de información para la gente, ¿no? O lo que nos transmite la información a nosotros. Y es, por un lado, está esta práctica mágica del ocultismo del siglo XIX, la Golden Dawn, Inglaterra, las mismas batallas mágicas y tal. Y hay una especie de apertura, como bien lo dices, con los artistas, que me parece que son fundadores de la práctica del surrealismo, o diseñadores como Christian Dior, que terminó teniendo el tarot del Visconti Sforza. Entonces, el arte y la moda también ha estado completamente involucrada en este tipo de ejercicios místicos y metafísicos. Pero por otro lado, la idea de la apertura, como te comentaba, de esta narrativa que tengo, es que también necesitamos ya otro tipo de información. O sea, que este es el extremo que está pasando actualmente. Hay cientos de podcasts, cientos de conversaciones, cientos de conversatorios, propuestas, congresos, templos, órdenes. Y entonces de pronto se ha abierto o creamos una apertura tan importante para este siglo que estamos viviendo, del siglo pasado para ahora, porque pues, bueno, no voy a decir cuántos años tiene Alex, pero a mí sí me tocó vivir de un siglo para el otro, ¿no? Y también fue escuelas católicas, digo, creo que si usted metió a su hijo a La Salle o a alguna de esas escuelas, jesuitas, algo hicieron bien o algo hicimos mal, ¿no? Porque no seguimos ninguna de esas prácticas, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es esta nueva tendencia ahora, que podemos abrir las redes sociales y encontramos, por ejemplo, y a mi parecer hasta ahora lo he intentado hacer de esta manera, para mí el ocultismo, como bien sabes, no es una práctica peyorativa, no es una práctica, sino por llamarla de alguna manera en esta idea de la popularidad, que sea una práctica muy suave, o sea, sí tiene una cosa mucho más profunda y es más de sentimiento que de estudio. Sin embargo, se estudia. Pero hoy abrimos el TikTok y entonces está hacer el amarre a alguien, una maldición, ponerte una runa, no sé, trends de lo que está pasando en la astrología. O sea, es tan diverso, como bien lo dices, que de pronto es como jugar entre las personas que inclusive sin identidad propia se definen a sí mismos como parte del esoterismo, por eso hay una gran diferencia entre el esoterismo y el ocultismo, y toman estas nuevas tendencias en la juventud a recrear una especie de, ¿cómo se podrá decir?, de pertenencia grupal sin necesidad de adherirse a ningún tipo de tradición. Y por otro lado están estos que son los más estudiosos y tal, que de pronto se vuelven un poco de hueva porque también es otro tipo de lectura. Y actualmente en la modernidad, o sea, que se te agradece que tengas literatura. Esta es la gran pregunta que quiero hacerte. O sea, yo siento, esta es mi ¿cómo se dice? Pues mi lectura de tu trabajo, que tú estás entre la mitad, evidentemente, de la moda y el lujo, y me gusta mucho esa palabra porque no es decir algo así como old money o esta cosa aspiracional, sino hay una práctica de construcción misma sobre eso. Hay un entendimiento de qué es el lujo, de qué es esta idea justo del arte, de la ciencia, las ciencias ocultas. Sin embargo, te digo que siento que tú estás en esa intersección medio, ¿cómo se podrá decir? Liminal, ¿no? Entre el mundo de los negocios, que eso me parece muy padre, y ya nos dirás ahorita tú si a ti mismo te haces estas prácticas, y el mundo de la espiritualidad. Y entonces siento que eso está bueno porque al final no estamos en un momento donde a lo mejor quiero ser yo un adolescente, o no está mal eso, o si quiero buscar la respuesta entre que si ponte canela y que si prendo una vela y que si la runa otra vez y tal. Y no es tan sencillo como eso. Ahorita me das por favor tu opinión. Pero tampoco, y ojo, no es una crítica, es una reconstrucción de la lectura de esta narrativa que tenemos en la juventud hoy en día, que es súper importante porque todo el tiempo, yo creo que, no sé si es porque yo me vuelvo un poco más gótico, pero todo el tiempo la narrativa es de espontaneidad y de impermanencia, de irresponsabilidad afectiva. Y entonces esta nueva tendencia de en unos minutitos de estar leyendo cosas se convierte después ya en una hoja de vida, ¿no? Y el otro lado es el intelectual que está encerrado en el viejo siglo, intentando hacer cosas mucho más complejas
Y él quiere, fíjate, esto es bien interesante, el intelectual busca llegar a través del medio de la razón para encontrar la revelación de los misterios, ¿no? Y lo moderno, o sea, no por decir, no, ojo, no me estoy criticando a los adolescentes, ¿no? Aunque los adolescentes no tienen por qué estar viendo esas cosas. Sin embargo, sí es una actitud a mi parecer, y es solamente mi opinión. Usted aquí puede escribirme, fundarme y lo que guste, pero es una adolescencia, o sea, porque en la adolescencia uno busca identidad, empieza su desarrollo, sus paradigmas, y entonces es como este choque, ¿no? Yo te preguntaría a ti, o sea, por ejemplo, tú que te dedicas a los negocios y que también estás metido en el mundo de la espiritualidad, ¿qué tanto sientes que el camino que tú practicas está en este lugar donde estar meditando y decretando va a lograr que yo obtenga el amor o la riqueza o la estructura, o pensando en el lujo? Ahí sí siento que es un poco mucho más aspiracional de decir, si todos los días me paro temprano, hago una meditación al sol, pongo una vela dorada, hago un mantra y así, voy a lograr obtener una estabilidad económica. O ¿cómo funciona? O sea, para ti, ¿cómo funciona llegar a ese punto intermedio? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Bien Y compleja, es una sí. pregunta muy amplia. Y tocas un tema muy interesante y un concepto interesante. Está escrito en uno de mis libros que se llama Entre Mundos. Porque por ahí yo creo un concepto, bueno, tomo como referencia un concepto que en inglés es edge walker, que sería el caminante entre los límites, literalmente. Porque así me he visto yo, sobre todo cuando hoy me veo en Zoom Out durante los últimos años. Te comentaba cuando estábamos camino para acá que para mí el gran reto fue volver integrativo o integrativas mis polaridades, ¿no? Mis lados. Te decía, durante años, y digo muchos años, tal vez década y media, pasé quitándome un sombrero y poniéndome otro, ¿no? El de la sacerdotisa, el del mago, el del estratega, el del académico, porque soy todos esos, ¿no? Y yo creo que es un error del ser humano de pronto pensar que tenemos que definirnos en una sola cosa y no entender que realmente fluctuamos entre muchas. Y pongo un pin ahí para irme al otro. Hablas un poco de qué pasa con este descubrimiento adolescente, con este descubrimiento que no tiene que ver con la edad. De pronto creo que cuando la gente es adolescente en el camino incluso, o sea, puede haber una mujer o un hombre de 50 que sean adolescentes en la espiritualidad, que tú mejor que nadie sabes que lleva mucho trabajo y mucho compromiso desarrollarlo. Yo creo que esta parte explorativa es válida, en el cual comienzas a experimentar. En donde yo sí difiero mucho y en donde sí entra mi parte académica y mi parte muy formal, tiene que ver con lo estricto y lo disciplinado que la espiritualidad exige que una práctica tenga que ser. No es algo que se haga 10 minutos en la mañana, es algo que se hace 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 o 66 días al año. Es decir, es una manera de vivir en la cual también en algunos de mis primeros textos hablo yo de volver sagrado todo aquello que es mundano. La respiración, la alimentación y la práctica de lo que sea. Esto me da línea para decir cómo es que se equilibra una cosa con la otra y cómo es que sí funciona y cómo es que no se contrapone. Hace rato mencionabas, de pronto hay esta visión o este error acerca de la percepción de la espiritualidad como si tuviera que ser rústica o como si tuviera que ser sucia o como si tuviera que ser carente o como si tuviera que ser burda. Y yo creo que no. Si pensamos antropológicamente en todos los momentos de las civilizaciones, desde la primera, si contamos Sumeria, que es de la que mejor tenemos registro, aunque nos podríamos ir más para atrás, la parte que tenía que ver con la espiritualidad de aquello que era sutil en los templos, que hoy tenemos vestigios y ruinas de templos en todo el mundo, las mejores cosas de la vida mundana estaban dedicadas a la parte del espíritu. Los mejores aromas, las mejores esencias, las mejores telas, la mejor música, eso sucedía en los templos. El templo es una representación de lo que soy yo, de cómo conecto con esta sutileza, todas estas cosas que no veo, pero que son las que importan. Desde la oración, desde la práctica, desde lo cual que yo creo que es indispensable, porque sí requiere compromiso. Y hablabas un poco de lo que pasa hoy en la modernidad con la falta de compromiso.
queremos todo rápido. La tecnología lo que ha acelerado y lo que ha provocado es esta sensación y desesperación porque las cosas pasen de inmediato sin esfuerzo, sin darse cuenta que en realidad en el proceso de obtener las cosas muchas veces el reconocimiento o el input, lo que se saca de esa parte antes del resultado, muchas veces es mucho más valioso que el resultado mismo. Yo creo que ahí es en donde de pronto hay que acortar y que acotar para poder señalar que tiene que ver con la práctica. Desde donde yo lo he vivido ha sido desde dos partes desde donde yo he podido experimentarlas. He sido muy riguroso y muy cuidadoso y muy respetuoso en todas las tradiciones que he caminado. Estoy iniciado en varias cosas por varias tradiciones en varios lugares. Soy bardo de la Obot, soy sacerdote de la diosa en Glastonbury, soy sacerdotisa de Avalon, soy sacerdote Cristo Sofía por el Templo de la Rosa en Glastonbury también. Y esos podrían ser los de afuera, o los más formales, diríamos, los más reconocidos. El camino lleva muchas autoiniciaciones y mucha exploración de muchos caminos. Y yo siempre he respetado cada una de ellas. Y cuando me he comprometido con una, me he metido hasta el fondo. Y he explorado y he leído y me he metido hasta el punto en el que el condicionamiento y el cuestionamiento me hace decir, ya estoy con esto, ¿no? Hoy me parece que esta necesidad de rapidez hace que la espiritualidad se haya convertido en un buffet esotérico, como lo dijiste tú, en donde tomo lo que mejor me sirve y lo que creo que aplica para lo que me conviene, sin comprometerme en dar el trabajo o el esfuerzo o la dedicación que requeriría cada uno de los respetos que cada símbolo, según cada tradición, representa. Es decir, hablaste de canela. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde viene el culto a las plantas, los espíritus de las plantas? ¿Cómo se respetan? ¿Se despiertan? ¿Se pide permiso? ¿Qué? ¿Quién lo hacía? ¿Para qué? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el fondo? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué canela y no cúrcuma? ¿O por qué canela en un lado y cúrcuma en otro? Me explico, si no entiendes cuál es el fundamento y el por qué, dada la situación general de esa civilización en particular, eso representaba un algo, entonces no estás haciendo nada. Estás solamente tocando la capa superficial y entonces no hay un encuentro realmente con los procesos que a nivel transformación personal significan, porque otra vez yo creo que los templos exteriores, el que sea de donde sea, siempre son una extensión o una proyección, un reflejo del templo interior. Si yo no conozco el templo interior lo suficiente o el templo exterior equivalión, simplemente es correspondencia, entonces no hay sincronicidad, y cuando no hay sincronicidad no hay matemáticas, la fórmula no funciona y entonces no se sale adelante. No estoy diciendo que sea un proceso sencillo, yo creo que es un proceso muy complicado. Y hace rato hablaba de que lo exploratorio es necesario porque creo que sí hay cosas que hay que experimentar. Que aún leyéndola, y hablabas un poco de los intelectuales o de los académicos en extrema que no se permiten ser sensibles a lo que no pueden ver. Hay una parte que es compensatoria, que no es sustituible. Y yo creo que tiene que ser, pero con la rigidez de un proceso, con el respeto de una tradición, con la honra al folclore de una cultura. Lo que quiero decir es, ninguna cosa está peleada con la otra, es más integrativo. Mientras se vean las partes como independientes y como si no tuvieran que ver o no afectaran la una a la otra, esta fragmentación hace que las partes siempre estén sueltas. Yo creo que la única manera de manifestar, y hablabas de abundancia o de riqueza, incluso tocabas la parte lujo, y ahora entraré a esa definición de lujo, tiene que ver otra vez con una proyección de la armonía que hay en el interior, de la armonía que hay entre lo que soy yo y lo que se manifiesta afuera. Cuando hay una disonancia, cuando no hay correspondencia, cuando no hay un lenguaje y una conversación entre estos dos aspectos, creo que las cosas no funcionan. Hablando de lujo, que es a lo que yo me dedico, no tiene que ver con lo superficial o con lo aspiracional. Para mí el lujo es entender el fondo, entender el de dónde viene, el qué es el tiempo, la paz interior, los momentos, el disfrutar un aroma, un textil, una textura, una sensación, el no tener que gritar, el silencio, el espacio. Eso es lujo, no tiene nada que ver con lo que los medios o la tecnología o la información nos han hecho creer.
es complejo, pero yo creo que es compleja la integración de caminar en este camino de en medio, por decirlo de alguna manera. Y solamente empieza a ser fácil cuando aceptas todos estos aspectos de ti mismo. Oye, bueno, con esto que me estás contando, tengo esta siguiente reflexión, ¿no? Ok, entonces es súper complejo definir de alguna manera, porque estamos acostumbrados, es bien interesante pensar palabras como abundancia, sostenibilidad, lujo, proyección, inclusive fama, éxito, prestigio, y de pronto en el concepto de la espiritualidad me hace recordar a muchos autores, ¿no? Algunos más pues pops que otros, ¿no? O sea, puedo pensar en un Deepak Chopra hablando acerca de la prosperidad y esta referencia, y también puedo leer a alguien tan complejo como algún gurú o algún de trabajo profundo de Dion Fortune, y también entender a través de ese tipo de conceptos que, como bien dices, convergen y buscan lo mismo, pero quizás desde diferentes lugares, ¿no? El maestro aprende, se vuelve un alumno, luego transita este viaje del héroe y se convierte en esto que, como en el viaje del héroe, no se sabe en realidad dónde va a acabar este proceso de la espiritualidad. Y esto me interesa platicarlo contigo porque la gente que está allá afuera, que te van a seguir, que nos escuchan, la gente que está interesada, que he tenido la fortuna y el honor de que aprendan alrededor de todas nuestras prácticas. Bueno, aquí viene esta idea. Me hace esta reflexión, preguntártela, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a este espacio, o sea, digamos, hablaste de muchos conceptos que a lo mejor también son complejos, como la sacerdotisa de Avalon. Dijiste, soy nombrado una sacerdotisa de Avalon, ¿no? Como un hombre, y eso está cañón, porque ahorita vamos a entrar para allá, ¿no? O sea, como un hombre, desde esta visión en la espiritualidad, no en lo físico, porque ya sabes que en lo físico pues hay todo un rollo acerca de la palabra de los aliados, el rollo del neofeminismo. El feminismo es una postura política, no tiene que ver ni siquiera con nosotros como hombres, sino como sociedad. Es un proceso nuevo que apenas se está adaptando en todos sus conceptos y disidencias y, por supuesto, discursos. Pero en el lado de la espiritualidad, porque a mí me pasó, o sea, a mí me tocó tocar puertas como casualmente varias de las que tú tocaste, pero tocar las puertas de las sacerdotisas. Y las sacerdotisas tenían una hermandad muy profunda, no solo en Inglaterra, en la tradición de la diosa Isis, en la misma mecánica inclusive de las Kalis, o en la tradición yoruba, las Iyamis o Shorongas, que son el culto a las reinas de las brujas. Y de pronto tú llegas a este templo, no sé si estoy diciéndolo bien, me parece que el inicio del recorrido es con Miranda Gray, ¿no? O cómo llegas al templo de la diosa. No, para mí la escuela fue la druidería. Okay. Lo primero fue a través de la OBOD, el conocer Avalon. Yo vivía en Inglaterra, estudié en la universidad, una de mis carreras en Inglaterra, y ahí tuve acceso con un buen amigo hasta la fecha, que su familia era druida. Wow. Esta exploración de repente me conectaba a mí con lo que yo entendía desde la parte gitana en mi casa. Yo decía, como que eso se parece a cosas que yo conozco, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahí despierta un poco mi interés por el estudio. La orden de bardos, óbates y druidas inglesa es muy seria, tiene muchos años de existir. Por supuesto. Es muy profunda y es muy estudiosa. Y yo tengo el grado 2, que es el grado de bardo, que tiene mucho que ver con el conocimiento, con el que comparte las letras, y que tiene mucho que ver con mi labor de vida, que sí tiene que ver con la academia. Soy profesor universitario hace muchos años, he sido también maestro, guía de procesos espirituales durante mucho tiempo, y escribo y etcétera. Esa ha sido la manera en la que yo me he expresado parte de mi espiritualidad. Yo llego a Avalon y conozco a Avalon por la OBOT, ¿no? En aquel momento. Un encuentro feliz, porque descubro ahí el templo de la diosa en Glastonbury. Y la primera persona que yo conozco cuando llego al templo, la sacerdotisa, que por suerte, no era suerte, era una sincronicidad, estaba melizando el templo. Melizando en la tradición es aquellos que ayudamos
a la colmena. Melissa es la diosa sumeria de las abejas, que habla de la comunidad y la participación del enjambre como uno. La sacerdotisa que estaba haciendo servicio, esta es una gran anécdota, pero era Kathy Jones, que es, digamos, la heredera, la vasija de la tradición avaloniana moderna que conocemos en el mundo. Kathy me dice que si me interesa ser su aprendiz, y entonces fui su aprendiz un ONU durante muchos años. Eso me llevó a mí a experimentar Avalon desde la parte mística, desde adentro del templo, desde empezar a ser un aprendiz, como tú dijiste, hasta llegar al nivel más alto posible, no por jerarquía, sino por profundidad. Kathy, mi maestra, a la que admiro y respeto con todo mi corazón y mi alma, siempre ha dicho que esta cuestión de alta magia o de suma sacerdotisa tal, para nosotros no existe, porque a nosotros lo que nos importa es ir hacia adentro, ¿no? Entonces, para nosotros no es un nivel más alto, sino es un nivel más profundo dentro de la espiral. Y este nivel más profundo tiene que ver con el autoconocimiento, no con subordinación, ni no con poder, ni no con expresión de poderío alrededor de nadie. Es todo lo contrario. Hablas un poco de la cuestión del género y de esta controversia que representa el que yo soy un priestess of Avalon, no un priest, ¿no? Una sacerdotisa y no un sacerdote. Y aquí volvemos o vamos a los planos sutiles, en donde el cuerpo físico no representa nada. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos más bien de un arquetipo y de una responsabilidad y de una denominación que tiene que ver con una función que ejercemos alrededor de la práctica en la cual estamos comprometidos. Históricamente, antropológicamente, los sacerdotes y las sacerdotisas hemos hecho cosas bien diferentes. No hacemos lo mismo, ¿no? Aunque se parece porque estamos en el mismo tema, no hacemos lo mismo. Es una cuestión de servicio que tiene que ver con unas actitudes, con unos modos y con unas formas muy particulares. ¿Por qué estando en la OBOT, que es una tradición absolutamente patriarcal, en donde los hombres son notablemente lo más importante, me jala tanto la parte femenina? Otra vez creo que tiene que ver con contexto. Vengo de un matriarcado súper fuerte, en donde los personajes más importantes e influyentes de mi vida han sido mujeres, mi abuela, mi madre, y muchas otras que he encontrado en el camino, que siempre han sesgado un poco mi visión o me han hecho gravitar hacia ese entonces. Y ese deseo de explorar de dónde venía esta fortaleza, de dónde venía esta sabiduría o este nivel de profundidad que no encontraba en el masculino, me dieron las ganas de saber qué había ahí. Sin querer usurpar y sin querer pretender, siempre tuve claro tu posición. Mi posición y mi visión frente a lo que yo me estaba descubriendo, todo lo que yo estaba explorando. Los años de servicio y de práctica constante hacen que entonces la sacerdotisa empiece a despertar sola. No es una autoproclamación. Sucede a través, para mí, de lo que se manifiesta en la vida cotidiana. Y otra vez volvemos un poco a la pregunta anterior. ¿Cuándo deja de ser práctica espiritual y comienza a manifestarse, ¿no? ¿Cuándo se solidifica o cuándo soy capaz de hacer que esta magia suceda? Cuando me alineo todo y cuando hago cosas que son congruentes, que manifiestan una cosa material en mi vida que estoy experimentando. Y esto es la creación de la comunidad, la creación del Templo de la Diosa en México en su momento. Que fue en el 2000... Ya ni sé, 2000 pues sí, ya es un ratísimo, no sé, ¿no? ¿2010? Sí, puede ser 2010. 2010, puede ser. Sí, como 2010, hace muchos años, 16 años. Que actualmente existe. O sea, existe de manera virtual, no hay una porque tuviste un espacio físico. Tuve un espacio físico. Que primero en Polanco, ¿no? Primero en Polanco, después en la Roma, en donde pasó mucha gente, cientos de personas, no sé si miles de personas que pude tocar, que pude formar y que pude hacerles una diferencia, que para mí eso es servicio. Para mí la espiritualidad, el ocultismo, si lo quisiéramos llamar, tiene tres componentes. El primero tiene que ser ética, el segundo es disciplina y el tercero es servicio. Esos son los tres pilares que para mí son fundamentales, que yo en todos los caminos que he recorrido encuentro muy poco de pronto en
en muchos de esos lugares, sin hablar de nadie en particular. El descubrimiento tiene que ver un poco con esta necesidad de encontrar este equilibrio entre las partes. Todos somos parte femenino, parte masculino, en menor, en mayor grado, dependiendo de la circunstancia, del tema de nuestras vidas, del momento de nuestras vidas. Y creo que es importante que reconozcamos a profundidad cuáles son las partes que embonan dónde, para hacer que esas partes funcionen a nuestro favor. El camino de la diosa, a mí lo que me enseñó es que la única manera de explorar esas partes femeninas es mucho más retador, es mucho más retador como hombre, el poder llevarnos a experimentar esas cosas que naturalmente no nos fluyen tanto. Y esas cosas tienen que ver justamente con la creación de comunidad, con la comunicación, con la compasión, con la empatía, con la tranquilidad, con el silencio, con la meditación, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo ejercitas con disciplina durante 20 años, eso sucede y se manifiesta. Y entonces ahí aparece la sacerdotisa. No antes, no es que alguien te lo diga, no es que usurpes el título, no es que tenga que ver con nadie o con un orden o con una jerarquía o con un poder. El sacerdote lo ha ejercido en otros momentos para otras cosas. Pero para mí la única manera de entender el femenino como yo lo entiendo, este femenino divino que para mí marca la puerta trascendental y transformacional de mi ocultismo personal, de mi espiritualidad y la forma en la que yo he podido tocar a tanta gente, es a partir del servicio. Fíjate, si bien dices, yo estoy entrenado muy poco en el camino de la diosa, no porque no lo haya ejercido, haya intentado entenderlo, comprenderlo, analizarlo y tratar, sino porque me fui hacia el lado, pues sí fui a lugares mucho más patriarcales. También me gusta meterme en camisa 11 varas, ¿no? O sea, es mi luna en Acuario que dice, podemos cambiar el mundo, o sea, esto lo vamos a poder hacer, ¿no? Y al final, pues me gana mi cáncer y entonces así, me siento abrumado. Y pienso en esta idea, ¿no? Yo tengo muy presente que tuve un maestro, he tenido varios maestros, y al igual en este camino, y me voy a referir por el camino patriarcal, ¿no? Porque estuve en la orden masónica, estuve en la orden Rosacruz, fui martinista, practiqué la Golden Dawn, he estado en Builders of Aditum, o sea, he recorrido varios caminos y al mismo par recorrí otros que son femeninos, ¿no? Pero a lo que voy en esta idea es que cuando tenía mi maestro, y uno de mis maestros por fin había llegado a quedarse a mi casa, porque pues también uno no puede hacer mucho y entonces tú lo debes de saber, ahorita te voy a preguntar eso. Tener esa conexión con los maestros, con las maestras, sobre todo los ingleses, los de otros países, los recorridos. O sea, también hay una forma, es chistoso, pero hay una forma de cómo se manifiesta el sagrado espiritual y logra hacer que las cosas sucedan. O sea, aunque a lo mejor yo en ese momento no tenía ni siquiera para comer, pero sí tenía para irme, para conectar, para conocer. Y yo decía, ¿cómo se resolvió esto? ¿Cómo llegué al punto de voy a avanzar? Ah, bueno, pues ahí está la espiritualidad. Y cuando llegó este maestro que amo mucho, y entonces se quedó un día en mi casa, yo dije, por fin, después de tantos años, tengo un maestro que va a poder sentarse ahí y entonces le voy a poder hacer todas las preguntas que un aprendiz le hace, ¿no? Y esto es muy cagado porque era como, le voy a poder preguntar qué con la muerte, qué hago con el amor, si estoy perdido o no, si yo voy a poder ser algún día un caminante, un maestro espiritual, todas esas cosas que uno llega con la inercia, ¿no? Y ese día, él sentado, me pidió unos consejos y entonces yo lo vi, pues no triste, pero sí lo vi pensativo, tenía una decisión muy importante que hacer. Y entonces yo me di cuenta que ya no era mi maestro, ¿no? O sea, que había caminado en esta especie de singularidad que pasa mucho en el patriarcado, te voy a preguntar eso, ¿no? Donde tú quieres tener un grado, tú te tienes que esforzar para obtener un grado, tú puedes sustentar un grado. Evidentemente, pues hay un recorrido, aunque hay unas órdenes que las venden, ¿no? Pero hay un recorrido muy claro con respecto a la formación del mago, haz de cuenta, esa sería mi palabra. O la sacerdotisa y el sacerdote debajo de esa energía masculina, ¿no? Y ahí también ocurre esto, que quería preguntártelo, que cuando caes en el lado oscuro, cuando tienes esta gran cosa, de pronto nos ocurre como
como el símbolo del Dios en el cristianismo, ¿no? Que no sabemos dónde está, no sabemos cómo llegó, si se fue por cigarros, si nos amaba, si no nos amaba. No sabemos nada de él, no lo podemos ver, es intocable, su nombre está prohibido, 72 nombres de Dios están prohibidos. Entonces es como, ok, o sea, hay toda una referencia en ese asunto, ¿no? Y entonces pareciera que pues, te tienen como Harry Potter, ¿no? Te crearon, como decía textualmente en la película, para que fueras un puerquito, para que te... O sea, has sido creado como el sagrado y entonces te vas a quedar solo y la noche oscura y entonces pues chíngale, mijito, porque no hay otra forma que hacer. Y pienso esta pregunta, ¿no? En el caso de... Yo tuve una gran maestra y he tenido varias. Desgraciadamente el tiempo nos hace ser muy, muy maduros y por supuesto también ya no han estado conmigo. Pero en lo femenino, en las órdenes femeninas, o sea, porque también son magas y también hacen otras cosas, cómo se abraza la oscuridad, cómo se abraza el duelo, cómo se abraza inclusive esta formación, como bien decías, nosotros no somos, como decía tu maestra, ¿no? En este camino de la diosa no tenemos esas jerarquías mamalonas donde pues, mostramos las cosas, ¿no? Aunque sean tiaras y todo ese rollo, ¿no? Pero ¿cómo avanzan ustedes? ¿Por qué yo, inclusive como hombre, a lo mejor siempre hacen esta burla, y voy a entrar para allá? Dicen, yo me acuerdo cuando yo estaba en la masonería, cuando estaba muy joven, pues primero estuve en una paramazónica, le tuve pavor a decir a la gente que pues me gustaban los hombres, ¿no? Y luego en logias donde eran puros hombres, puros chavitos, y a mí ni me gustaban, ni me gustan, ni me siguen gustando, o sea, son mis carnales, ¿no? Pero de pronto era esta cosa de me van a ver feo, se van a burlar. Luego, por ejemplo, alguna vez en la Orden de los Rosacruces, uno de los maestros de la conferencia de la Orden se acercó a mí para decirme, siento que te gustan los hombres y entonces eso te va a hacer débil. Tú deberías de escoger otro camino. Estas órdenes no son para ti porque si toda esa gente están perturbando la orden de la divinidad masculina, lo sagrado espiritual. Por eso yo terco me quedé, ¿no? Sin embargo, esta pregunta que te hago ahora desde el otro extremo, inclusive como mucha gente que nos está viendo, que a lo mejor no sabía que existen templos de la diosa, un camino de la diosa, y pueden existir otros caminos, pero ¿cómo llega inclusive un hombre en su propia concepción cisgénero, heterosexual? O sea, es impensable que exista en el camino de la diosa. Y como bien lo decías, no tiene que ver con las prácticas ni con las orientaciones. Tiene que ver con otra determinación espiritual que no es el género. O sea, lo que estoy entendiendo es que es como la misma isla no vive dentro de la isla. Está oculta, está interna. Es esa llama interna del mundo, ¿no? Pero... Ajá, tú que ya recorriste este espacio y que has formado personas y que la gente te está viendo y tienes seguidores, ¿cuál sería, por qué tendríamos nosotros que darles la oportunidad de decir, existe el camino del sagrado femenino? ¿Por qué elegirlo sobre todas estas etapas, no? Mira, voy por partes y me resulta súper interesante esta dialéctica que propones. Para mí el lado femenino siempre estuvo más asociado con esta práctica espiritual en la que ahora ahondaré, en la que había mucho más recogimiento y mucho más sostén, y lo dejo pendiente. La parte patriarcal yo la vivía todo el tiempo, viniendo de una familia de empresarios internacional, en donde había competencia, en donde había números, en donde había juntas, en donde había viajes, en donde había lo que significa el patriarcado por sistema. Mucho más allá de las características de una persona en particular. Por supuesto. El sistema, y estoy hablando de capitalismo, y estoy hablando de política, y estoy hablando de orden y de impuestos y de cosas reales, de cómo se ha vivido buena parte de estos últimos cientos de años, atizado desde la revolución industrial, diría yo. Y entonces ya muchas generaciones que tenemos tatuadas y tenemos condicionado este comportamiento. Para mí eso era lo muy conocido. Yo en mi búsqueda espiritual, y hablo de mi personal, después obviamente se hizo extendida, yo no necesitaba seguir compitiendo para sentir que estaba avanzando, porque en mi vida mundana, en mi vida práctica, el avance sucedía en otro lugar. En su momento, cuando fui muy joven con mis grados académicos, entonces allí me peleaba por tener un buen promedio, por ganar una beca, por entrar a una universidad. Tuve oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo gracias a promedios, ¿no? Porque no nada más se necesitan recursos, sino se necesita
capacidad para poder sostener. Esa era mi competencia, mi macho, mi hombre, mi masculino, mi fuerte, mi guerrero, mi etcétera, estaba satisfecho con lo que pasaba allí. Y voy a hacer un paréntesis, porque yo creo que cuando se mezcla arbitrariamente un aspecto y el otro, se pervierte el uno o el otro. Porque entonces cuando se quiere pasar, desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi experiencia, esta competencia frenética o despiadada o tan patriarcal a la parte masculina, terminan sucediendo bastantes fiascos. Gente que quiere vivir de la espiritualidad, que abusa, que chantajea, que manipula, que etcétera, etcétera, pero ese no es su lugar. El lugar de la espiritualidad, para mí, de fondo, más allá de cualquier tradición, tiene que ver con la observación. Con la observación y otra vez el autoanálisis. Y ese autoanálisis, una vez más, tiene que ver con cómo es adentro, es afuera. Y en dónde estamos y de qué estamos hechos. Y sin romantizar el somos polvo de estrellas, aunque es una metáfora que me encanta porque somos polvo de estrellas. Somos seres elementales. Elementales no en la parte férica, sino elementales hechos de una tabla periódica que dice cuáles son las posibilidades en las cuales podemos estar manifiestos. Creo que siempre en el estudio científico, en el método científico, siempre es más interesante poder observar the bigger picture, la escena desde atrás, más que ver los detalles, porque entonces pierdes un poco perspectiva de lo que está pasando. Y digo esto para decir que una de las cosas que aprendemos en el camino de la diosa es a honrar a la naturaleza. Y honramos a la naturaleza porque la naturaleza explica absolutamente todo lo que nos pasa. Ciclos, espirales, estaciones, transiciones, alquimia entre los elementos que entonces explican fundacionalmente todas las posibilidades que hay dentro de la vida humana. Muchas tradiciones lo romantizan y se quedan con esta parte celebrativa y folclórica que tuvo su razón de ser en algún momento en la historia, porque era necesario tener orden a través de estas celebraciones públicas en las que se vestían colores y flores y túnicas y tiaras, que sigue siendo hermoso porque es parte de la cultura y del fondo que sostiene las tradiciones, pero no es lo más importante. Lo más importante para mí tendría que ver con por qué sucede cada una de las cosas. Preguntas por qué habría que darle oportunidad a la tradición o los caminos de la diosa de habitar nuestras vidas. Pues porque esa es la respuesta esencial a cómo vivimos y en dónde estamos. Hace rato hablábamos un poco, este programa está en el limítrofe de la entrada de Imbolc, que para la tradición, para mi tradición celta británica o el camino de Avalon, representa oficialmente el inicio del despertar de la energía del año nuevo, que no empezó en diciembre, sino el 1 o 2 de febrero en nuestro Imbolc, que empieza el deshielo, ¿no? El deshielo que hace una referencia a estas tradiciones europeas, particularmente, que veían que después de una temporada de haber nevado y de que todo estaba congelado, de pronto el sol empezaba a calentar en algún lugar. Empezaba a derretir el hielo en las montañas y entonces un día, casi siempre el 1 o el 2 de febrero, había agüita de deshielo, y esa agüita de deshielo dejaba ver los snowdrops, que son unas florecitas blancas que representan a la diosa Brigitte, luego Santa Brígida en la parte de sincretismo, que anunciaban el regreso de la vida. Es una metáfora. O sea, lo que te invita a la naturaleza desde esa observación es que entiendas tú que ese ciclo es también tu ciclo, porque tú formas parte de eso. No eres ajeno a eso, a pesar de la tecnología, a pesar de la no manifestación de la tormenta invernal de nieve que podemos tener en estas latitudes, a pesar de lo que sea, formamos parte de un ente más grande que es el planeta, que tiene un ciclo mayor, al cual tendríamos que alinearnos. Los caminos de la diosa en general, o por lo menos todos los que yo conozco, pugnan por el entendimiento de esta conexión con la naturaleza. Y nos hace entender que hay ciclos y que dentro de ese ciclo hay fases y que esas fases se comportan de una manera tal que nos hace reconocer procesos dentro de nosotros mismos. Hablabas hace rato del sostén de la parte dura de la catarsis o de la crisis o de la oscuridad, como tú lo llamaste. La naturaleza tiene momentos de luz y momentos de oscuridad, tiene momentos de acción y tiene momentos de reposo. Tiene momentos de profundidad y tiene momentos de superficialidad, tiene momentos de cosecha y tiene momentos de ahorro. Y lo mismo aplica en nosotros. Si tenemos la capacidad, si tuviéramos la capacidad de observar afuera
y de observar adentro y de conectar los puntos para entender que somos parte de lo mismo, entonces todo se facilita. Y no tiene que ver con nadie fuera, tiene que ver siempre conmigo adentro. En el nivel de profundidad que yo te decía del que hablaba mi maestra, una de mis maestras, Kathy Jones, en el nivel de profundidad en el que tú estés, puedes observar entonces más y más y más cosas que tienen que ver con sincronicidades o con momentos de oportunidad para saber entonces qué tendrías que estar haciendo cuándo. Entonces para mí es el mejor mapa de vida que puede haber el camino de la diosa. Y hablo desde Avalon, pero también muchos años estuve yo, una de mis grandes maestras también es una lama tibetana. Y mucha de mi práctica cotidiana o diaria tiene que ver con estas prácticas de devoción y dedicación. Y hace rato hablabas incluso del concepto de la impermanencia, que hoy tan profundo y tan... Súper. Y la palabra conciencia. Entre impermanencia y conciencia, cuando no tienen idea de lo que significa, ¿no? La impermanencia para mí es uno de los grandes regalos del femenino, que tiene que ver con este estado cambiante perpetuo de las cosas. Nada, ni bueno ni malo, permanece. Todo está cambiando siempre. Y en esta cuestión de impermanencia viene un segundo concepto que tiene que ver con el desapego. El desapego, que no es así de sencillo, sino es entender solamente que estás en un flujo y que en el flujo nada está quieto y siempre está cambiante. El patriarcado, por orden, por el otro lado, al tratar de desarrollar la civilización como la conocemos, o la modernidad, ha tenido que establecer jerarquía y orden y límites y leyes que deben de ser, porque es la única manera en la que funcionan. De ninguna manera estoy yo en contra del patriarcado, aunque pueda resultar no contradictorio, pero a alguien le podría llamar la atención. Para mí no, para mí es orden, ¿no? Hay mucha gente que reniega, por ejemplo, de haber estudiado en escuelas religiosas. Yo estoy muy agradecido. No, sí, yo también. Porque a mí me dio mucho orden. Sin yo haberlo pedido, me hizo estructurar y me hizo saber que había normas, que había ética, que había moral, que había valores y que había una manera correcta de hacer las cosas a partir de en donde vivimos, de este contexto social, de comunidad, de ciudad, de etcétera, etcétera, etcétera. Ya luego se cometen otros errores en el exceso de rigidez o en el de este poder o autoridad. Por supuesto, yo creo que este es el punto en el que nos encontramos ahora, ¿no? Hablabas del feminismo extrema, creo que es una llamada a que ese machismo, patriarcado de extrema, pues un poco busque este centro al cual hablemos, ¿no? La respuesta puede ser complicada, pero creo que tiene un poco que ver con eso. Yo te diría, el camino a Dios es atractivo porque es la respuesta a muchas cosas. Es un mapa de uno mismo a través de la observación de en dónde estamos. No, y está complejísimo porque fíjate, yo he hablado aquí de demonios, he hablado aquí de exorcismos, tú estuviste, gracias a la presentación del podcast, de la entrevista de una monja que se aventó a hacer un exorcismo y ahora es una gran posibilidad. Hablé con Lourdes Gómez, que es una maestraza, que te la recomiendo muchísimo. Ella y yo platicamos acerca del camino de la diosa, pero desde la perspectiva también del catolicismo y cómo el catolicismo ahora en este momento paradigmáticamente le dice a la gente: ya no veneres a la Virgen, ya no se va a venerar a la Virgen, está otra vez hacia atrás, ¿no? Y hay varios aspectos. Por ejemplo, volviendo a las órdenes, ¿no? La reina Isabel fue ordenada en algún momento como una reina de los druidas en un lugar, justo unos dólmenes allí. El culto de la adoración a las piedras, historias fantásticas que tienen la cultura británica, todas las culturas, pues, pero esta ahí se británica. mezcla, ¿no? Y tocas a la reina y a mí siempre me han parecido muy interesante. En Avalon tenemos muchas tradiciones, entre ellas el florecimiento del espino, ¿no? Cada Beltane. Sabes que las primeras flores del espino siempre estaban en la mesa de la reina. Por supuesto. Era una de las comandas históricas de siempre. Eso habla de que, aunque en apariencia lo que dominaba pudiera haber sido el patriarcado desde la parte... Del anglicano, ¿no? Exacto, desde el anglicanismo, en realidad el fondo es otro. Y el fondo tenía que ver con la naturaleza, con una ofrenda de flores, ¿no? Sí, pero fíjate, hay muchos símbolos en la tradición inglesa, pero, por ejemplo, ahora
los reyes fueron a misa al Vaticano. Y luego está esta postura de este hombre que es completamente neoyorquino y que es el Papa actual y que hace todo este ruido por un concilio nuevo, ¿no? Sobre todo aquellos que se hicieron en la Edad Media. Entonces, esta es la siguiente parte de lo que te quiero preguntar, ¿no? Ok, ya hablamos del sentido de la diosa y tal, y cómo de alguna manera no desaparece, ¿no? Así como te decía, no sabemos si Dios se fue por cigarros, este hombre que nos contaron nunca lo vimos, parece que nunca nos cumplió con pues con esa parte de mostrarnos, ¿no? Y en cambio la diosa se aparece en la tierra, en las plantas, se puede aparecer en una cueva. Los hombres y las mujeres hemos tenido visiones de ella durante tanto tiempo. Se escribe mucho acerca del sagrado espiritualmente femenino. A lo que voy con esto. Entonces, este recorrido que haces a través de la tradición británica, porque también sé que has hecho otras, ¿no? Por ejemplo, corrígeme si no es así, pero has hecho alta magia, estreguería, o sea, sí te involucraste en varios caminos de la brujería. Yo podría decir unas cosas, pero no me voy a poner en ese plan. Unas muy, muy bonitas y otras también un poco muy agresivas, ¿no? Uh-huh. Y ni hablemos de esas cosas, porque en el camino de la espiritualidad, bueno, cuando uno va creciendo, pues se encuentra de todo, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, híjole, no, o sea, ¿por qué tengo que estar viviendo estas cosas? Si se supone que estoy aquí para ser mejor persona y ser feliz. Y no sé, la que me está robando es mi maestra, o ya se metieron aquí a hacer unas cosas todas horribles, porque también hay maestros falsos, ¿no? La neta, lo que es. Los hay, y ahorita ya todos tienen centros de propagación de las tradiciones y de la luz, sí, pero como las de la luz de fuerza y centros del CFE. Bien, a ver, nosotros, ¿cómo podemos acercarnos a una mentoría contigo? ¿Existe todavía el templo? Actualmente, ¿qué prácticas estás haciendo? Y sobre todo, porque ya para ir cerrando, te voy a hacer unas preguntas importantes a través de tu propia experiencia, ¿no? Pero desde aquí, ¿dónde estás ahorita? O sea, ¿qué está pasando? Mira, yo creo que estoy en un momento muy interesante a nivel evolución de mi práctica espiritual. Mi libro más reciente, que se llama La Rosa de 13 pétalos, está construido sobre el eje de lo que se denomina el linaje de la rosa. El linaje de la rosa desde una propuesta o de una reinterpretación que tiene que ver con mis conclusiones personales desde mi experiencia. Hago un poco de contexto. En el libro La Rosa de 13 pétalos, lo que postulo es un recorrido desde el origen de la humanidad, desde Venus, Sirio, y elegí con todo el libre albedrío 13 parejas arquetípicas que empiezan en Sumeria y terminan en Cristo Sofía, de la parte de gnosticismo cristiano, que es una de mis iniciaciones, wow, o uno de los caminos que recorrí en los últimos años de cara a la era de Acuario, ¿no? Un poco toco esta parte de astrología desde la perspectiva matemática, que es una cosa que me interesa mucho como buen académico, el entender cuál es el fondo matemático, lógico, algorítmico debajo del comportamiento de las civilizaciones. Puede sonar muy rebuscado, pero en realidad es muy sencillo. Para mí, esta exploración de estas 13 parejas arquetípicas, siempre masculino y siempre femenino en equilibrio, que es lo que yo entendí después de explorar a mucha profundidad mi masculino y a mucha profundidad mi femenino, entendí que es un balance perenne entre las dos partes. En unas civilizaciones, en unas tradiciones, uno pesa más que el otro. En alguna época, o de repente en algunas, una de las dos partes ni figura tanto, ¿no? O se velan mucho los misterios de una parte, por mencionarlo, ¿no? Hablando de Sumeria, Mesopotamia, hablar de Inanna con tanta facilidad, pero nadie sabe quién es Dumuzi, ¿no? que es el consorte, y es igualmente importante, y es de que sin él no hubiera pasado nada de lo demás, ¿no? También pudo haber ido por ella, pero no lo hizo. Sí, y eso explica muchas cosas de esa civilización en ese momento. Por supuesto. Y si vamos más adelante, entonces hay un momento histórico bien interesante para mí que tiene que ver con el gnosticismo cristiano, que tiene que ver con Joshua y con Magdalena, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de Joshua y tan mal de Magdalena? ¿Y por qué hoy incluso hay escuelas que veneran a Magdalena sin tener idea de quién era Magdalena como persona, como
como personaje arquetípico, ¿no? Porque la minimizan y la recluyen a la sagrada y a cosas que en realidad no tienen tanto que ver con ella. Y es por supuesto. un entendimiento muy superficial de lo que representa ella como Fue símbolo. la única mujer que encontró a Cristo. Es la rosa del desierto. Es la rosa del desierto. Y ni siquiera su madre pudo verlo, se le apareció a ella. Correcto. ¿No? Y entonces ahí expreso, ¿por qué es más importante una de las dos polaridades en un momento o en otro? Porque tiene una correspondencia lógica progresiva de cómo va evolucionando también la especie, la humanidad, desde que la conocemos hasta en donde estamos. No hablo de estas tradiciones desde lo superficial, no hago un buffet esotérico, como dije hace rato, de las partes que me convino acomodar, sino hago en realidad un estudio profundo de qué pasaba en ese momento histórico, cómo era la civilización, cómo era el pensamiento que tenían que creer, que necesitaban hacer para evolucionar siempre en esta espiral ascendente que a mí, la puerta 11, para mí el 11 es el número maestro, la pareja sagrada para mí es Nolava, la diosa señora de Avalon, y Merlín, que es el maestro que para mí es quien me llevó a mí a la tierra, que para mí ellos abrieron el portal, ese portal en donde pude descubrir a todos los demás desde esta manera integrativa. Es la rosa de 13 pétalos porque cada pétalo es una pareja arquetípica que después se vuelve un poco más complejo y esto saldrá más adelante, pero se hace una matriz con 500 y tantas posibilidades, algo así como un oráculo expandido, un oráculo moderno en el cual podríamos entender el momento personal o el momento de evolución de una situación, país, persona, lo que sea a través de pura observación y son matemáticas simples. Regresando, para mí eso es el linaje de la rosa, que existe desde el principio y cómo a través de la rosa que tiene que ver con Venus, porque la primera rosa que observamos en las estrellas tiene que ver con el tránsito de Venus, lo que forma que es esta rosa de 5 pétalos o los principios absolutos, ¿no? Del pentáculo venerado por tantas tradiciones, hasta el nivel de evolución que tenemos hoy con el pétalo 13 de este momento cristianismo que estás tocando tú, que efectivamente llegó a su final. De alguna manera no es nada en contra del cristianismo ni nada, simplemente es un momento evolutivo. Ahora sigue otra cosa, ahora sigue algo más que es interesante. Si quieren saber qué sigue, lean mi libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, el libro está disponible en plataformas digitales, Ajá. Amazon, en Estados Unidos está en Barnes & Noble, para quien vea en otros países. Hay versión en papel, pasta dura, digital. Para mí no hay nada como leer papel y que huela a papel y poder subrayar y etcétera. Pero hay gente que lee muy bien en otros dispositivos. Entonces, para mí eso es, no es un resumen, no es una síntesis, para mí es, como yo llamo, es un destilado de la esencia de cada uno de los momentos históricos. Alguien preguntará por qué esos y no otras, porque esas son las que yo conozco. Este es mi teorema, este es mi postulado y es mi tu tesis. templo. Es mi templo, exactamente, y ese es como yo lo entiendo. Hoy el templo sigue vivo como un lugar a forma de comunidad, como tú lo expresabas, pero hoy para mí es mucho más interesante el concepto de espiritualidad práctica, como yo la denomino. Es decir, este ocultismo y toda esta tradición y esta información y todo tan bonito y tan interesante y tan conmovedor o tan desastroso y tan destructivo como rincones hemos explorado incluso juntos, que yo creo que son necesarios porque es parte de entender cuáles son nuestros límites, qué se puede, qué no se puede, qué se debe, qué no se debe, etcétera, etcétera. Hoy para mí esta síntesis y esta guía me hace poder bajar esta espiritualidad a la práctica cotidiana, a cómo vives tus días normales, a cómo tomas tus decisiones, a cómo vives tus relaciones, a qué haces con tu negocio, cómo lo echas a andar, cómo ves estrategia, qué factores tomas en cuenta, qué variables hay que observar más allá de tu juicio personal o de tu ego en muchos aspectos. Hoy entonces mi acompañamiento es mucho más personal, es un acompañamiento uno a uno en varias maneras. Hoy imparto una mentoría estratégica para desarrollo de negocios. Vivimos en un mundo capitalista y eso es innegable, y por más que nos resistamos, seguiremos en el sistema, y entonces más vale saber aprender a jugar con el sistema
o hacer que el sistema trabaje para nosotros. Y esta es una manera para mí de hackear, si quisieras. No, sí, pues totalmente la magia es hack, ¿no? Es un hack, ¿no? Es un hack, sí. ¿Cómo hackeo el sistema para que trabaje a mi favor? Y esto no significa que me la pase prendiendo velas y con eso vaya a solucionarse, pero es más bien cómo en la práctica real, con actitudes, habilidades y herramientas adecuadas, se puede sacar el mejor provecho de eso. Hay una parte que es formación en línea con cosas que están grabadas. Hay una parte más sofisticada que es acompañamiento y mentoría 1 a 1 para personas, para empresarios, para empresas incluso. Y sigo con la parte de los viajes iniciáticos, que hoy he reinterpretado los viajes iniciáticos. Hago 3 o 4 viajes al año, pero son viajes privados, máximo 2 o 3 personas por viaje a todos los puntos neurálgicos de las tradiciones que yo he practicado, que yo he pisado y que entonces conozco como medio de activación más que como un viaje turístico, ¿no? Entonces requiere un trabajo previo en el cual hay mucho desarrollo conceptual, académico y de estudio de la civilización y de qué se trabajaba esencialmente, arquetípicamente en cada momento para ver cómo resuena y entonces qué tipo de activación tendrías que hacer. Yo creo, igual que mucha gente, que el tiempo no es lineal y que más bien hay una multiplicidad de existencias simultáneas y que estos puntos de poder o estos lugares de poder lo que reúnen es esta posibilidad de coexistir con esta manifestación absoluta de una parte arquetípica que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, al pisar estos lugares, sin necesidad de hacer demasiado, la magia sucede sola si estás alineado o estás sintonizado literalmente con eso, ¿no? Entonces, hoy hago viajes a Italia, hago viajes a Francia, hago viajes a Inglaterra, hago viajes a Irlanda, a Escocia, dependiendo de qué necesite cada quien. Hoy estoy mucho más en la parte del bespoke, del 1 a 1. Mi intención hace años era el físico, era el masivo, era el crear comunidad, y entendí que no toda la gente está lista, que casi nadie de hecho está listo y que puede sonar mal, pero hay mucha gente que no merece tener el conocimiento. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Fíjate, tú conoces a Dolores Ashcroft, que acaba de pasar por su transición. Fue uno de los momentos, yo creo que muy impactantes en mi vida, pero también ha sido una cosa increíble ver que mucha gente conoce su trabajo y que toda esa comunidad se está formando. Y aquí voy a decir algo con mucho respeto, ¿no? Pero las siguientes generaciones de magos, de ocultistas, de metafísicos, de iniciados, podría decir la palabra, los verdaderos iniciados, yo no me considero uno, ¿no? Pero los verdaderos iniciados me refiero a aquellos que cambian el mundo, cambian el paradigma, son el puente del vértice, este punto de encaje de la realidad para muchas personas, y que ellos simplemente son esas personas que pueden compartir, y que la luz que compartieron maestros como ella movieron al mundo. Nos lleva a ti y a mí desde un lugar generacional y a todas las personas que se quieran acercar a la espiritualidad a hacer la siguiente parte del mundo. Estamos viviendo en un momento histórico donde por un lado el mundo tiene una gran apertura y por otro lado el reloj apocalíptico se ha tensado, ¿no? Y lo voy a decir con mucho respeto, se lo dije a un amigo mío que tiene una entrevista conmigo aquí también, que él fundó la Orden Satanista de México, y a otros hermanos que hacen magia negra, y como yo he convivido con muchas personas porque pues yo soy así, ¿no? Soy disidente. Y entonces yo les decía a ellos que si no se dan cuenta que la energía oscura, la energía de la autodestrucción, esta energía medio corruptiva, sí se ha sembrado y se ha aperturado, porque también hay una gran necesidad de generar guerra y dolor como una especie de fuerza, ¿no? Que también tiene, ajá, claro. Y esto que tú tienes en ese trabajo representa un punto de equilibrio. Como no todo el mundo puede acercarse, ojo, si ustedes se quieren acercar, acérquese, pero yo estoy seguro que no todos decimos, mañana me voy a ir a Irlanda con Alex y voy a hacer ese trabajo y tal, aunque lo podemos empezar seguramente. Lo más pronto podemos conseguir sus libros. Pero, a ver, para la gente que nos está escuchando, en este momento tan difícil, tan complicado, en este año del 2006 que va a ser sumamente complicado,
Recuerden este episodio, empezando febrero, en julio, en septiembre también va a haber eventos astrológicos que pues, van a generar un desmadre porque vienen 2 eclipses, movimientos de retrógrado, una salida de Saturno y entrada de Júpiter, o sea, pues un poco cagadero, ¿no? Si una persona nos está escuchando, ya conoce tu trabajo, pero de todas maneras está pasando por un momento donde dice, esto que estoy viviendo, esta separación del amor, esta falsa codependencia, no tengo dinero en este momento, estoy pasando por un tema fuerte de salud, que sabes, está atrapada, atrapado, y no logra con todas las metodologías que conoce o las diferentes tipos de tradiciones pues, conocidas, no ha logrado hacer ese punto de encaje para poder cambiar su realidad. ¿Tú qué consejo, desde tu perspectiva, desde esta enseñanza que ahora ya la estás transmitiendo, bueno, siempre has transmitido, pero me refiero a llegar aquí ya es la síntesis de todo tu trabajo hasta ahora, ¿no? O sea, hasta ahora llegaste a abrir el templo, estás en el templo astral, ¿no? Regálanos un concepto, una idea, un ejercicio para que definitivamente nos pueda ayudar a modificar esa baja vibración. Primero hago la aclaratoria de por qué dije que yo creo que el conocimiento no todo el mundo lo merece. Uh-huh. Porque como lo dije, la espiritualidad exige algunas cosas, que es compromiso y que es dedicación y que es en realidad cambio de hábitos. Si la gente no está lista para dar esas 3 al servicio del desarrollo espiritual, entonces no se merece el conocimiento. Y eso lo sabemos tú y yo siempre porque hay cosas que han estado veladas para la mayor parte de la gente por propia seguridad de la gente, porque es necesario saber qué hacer con la información, con la energía, con el poder, ¿no? En algunos casos. Y eso entonces conectaría a esta otra parte. Vivimos tiempos muy caóticos, vivimos tiempos muy complicados y que son difíciles para muchos. Nunca he deseado ser segregativo en mi compartir, pero he entendido, y hablo primero de mi parte personal y luego me atreveré a dar una recomendación o una sugerencia. Hoy para mí es fundamental que yo pueda influir y transmitir lo que yo sé en la mayor medida posible a otros influenciadores, a otra gente que tiene poder sobre otros grupos. Entendí que la forma en la que yo impacto esta comunidad o esta sociedad y en la que esta información pueda ser cascada y de verdad un cambio no es a través de yo ser un gurú ni una guía única, sino de formar a muchos pilares de luz que puedan transmitir desde donde estén haciendo lo que estén haciendo, la mejor versión de ellos. Y entonces eso va desde mis mentorías hasta mis clases en la universidad, ¿no? Y doy clases en una de las mejores universidades de México, y hace rato hablabas de sostenibilidad, y es justamente alguno de los temas que doy yo, ¿no? Economía circular, creación de valor compartido, sostenibilidad, sustentabilidad, etcétera, etcétera, porque eso a nivel negocios, a estos hombres que van a ser los futuros líderes, es un cambio monumental si sumamos generacionalmente el impacto que alguien que va a ser de un grupo de 30 a 40, de los cuales 20 van a ser CEOs, directores de alto nivel en empresas mexicanas o internacionales, es un gran cambio. Entonces, yo diría a la gente que no está cercana, que está comenzando en el camino espiritual, en la búsqueda, o que se está dando cuenta que hay una desincronización en sus vidas y que hay un aspecto de sus vidas que está fallando, las relaciones, la economía, la motivación incluso, o hablando del propósito, la respuesta yo diría que es simple y tiene mucho que ver con autoobservación y con autoconocimiento. No tiene que ver con cosas que vienen de fuera, tiene que ver con entender cuáles son las partes dentro de mí que están fuera de lugar. Sin justificación, sin maquillaje, sin antifaz. Todos tenemos infancias traumáticas y todos hemos tenido eventos catastróficos que nos han podido sesgar o llevar a lugares oscuros o a lugares difíciles y etcétera. Y eso no es ninguna justificación para lo que pasa hoy, porque lo que pasa hoy es lo único que hay. No hay ninguna otra cosa. Entonces el ejercicio es: ¿qué hay hoy dentro de mí que está fuera de lugar? ¿Qué hay hoy dentro de mí que está asincrónico con las partes? Es natural que haya sincronía porque la vida nos exige de pronto desarrollar unos aspectos de mi ser más que otros.
Y habrá quien se haya dedicado a trabajar toda la vida porque tenía que comer y descuidó su inteligencia emocional, ¿no? Yo estoy pensando en alguien particularmente en mi familia. Puntualmente, es válido parar en algún momento y reconocer que pasaste 30 años sin desarrollar inteligencia emocional y que puedes ser una persona, hombre, mujer, quimera, brillantísimo y exitosísimo en el mundo material y un estúpido adolescente en la inteligencia emocional o lo que tiene que ver con las relaciones. Es decir, con esa objetividad observar cuál es mi punto de desequilibrio, cuáles son mis faltantes y comprometerme y disciplinarme objetivamente a trabajar por compensar eso, por desarrollarlo. Y eso como buenas matemáticas, que sigo pensando que todo es un código de alguna manera, y dentro del código hay positivos y negativos, y hay cosas para arriba y hay cosas para abajo. Todo funciona tendiendo siempre a un balance permanente. Yo diría primero conservar la calma porque nada está fuera de balance permanentemente. La impermanencia, diría, por más mala que sea una situación, no va a durar para siempre. Entonces, respirar profundo es un muy buen inicio para la práctica espiritual básica. Fundamental aprender a respirar, a comer, a dormir, para tener las funciones de la maquinita en la que vivamos al 100, para que entonces cuando piense yo piense ordenadamente y entonces me puedan presentar las alternativas, pueda jerarquizar y empezar a hacer un plan ejecutivo real, una estrategia sobre mi propia vida y atacar una cosa a la vez. ¿Desde qué traición? Desde la que quieras, desde la que mejor te resuene, desde la que mejor te haga sentido. Para mí mi consejo sería observen la naturaleza. Y si uno de los caminos de la diosa es el que da la respuesta más amable, que normalmente así es, pues entonces es por ahí. Si necesitas mano más dura, hazte un poquito más para el otro lado, ¿no? En donde haya más reglas. Pues mira, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ya estamos casi en el punto del cierre. Escogí la carta de Ariadna porque pues ya ves que ella termina en medio del laberinto, buscando sus estrategias y después se da cuenta que en realidad ese laberinto pues también tiene que ver con ella, que es su propio templo, que es su propia fuerza. En algún momento cuando yo viajé encontré unas vasijas en un museo y hablaban un poco de esa historia mitoica y hacían referencia a la diosa antigua, como esta diosa muy parecida a la que se muestra en las nieblas de Avalon, ya sabes, la que está como pilar del medio, y se nota tu trabajo, te felicito muchísimo, es un honor para nosotros tenerte con nosotros, espero que no sea la última vez, pero bueno, ok, danos una recomendación de libro, práctica, música, de algo que tú digas, esta es una gran recomendación para empezar por ese camino, algo que nos inspire, pues, hasta película, no sé. Evidentemente tu libro, pero otra cosa. Ajá. Y la otra es que me digas si tú ya has descubierto a través de esa trayectoria y este empoderamiento, por lo menos el camino a seguir para ti hacia el futuro. Qué interesante. Sí, Ariadna es una diosa que a mí me encanta. Y yo antes de venir justamente hubo una manifestación de Ariadna sí. en estas sincronicidades, ¿no? Y con alguien que no tiene idea de qué iba a ser, hablábamos del Minotauro, ¿no? El laberinto para mí es uno de los ejercicios más interesantes a nivel introspectivo y de descubrimiento. Así que por ahí estaría una de mis recomendaciones. Gente, investiguen sobre los laberintos. Nosotros en Glastonbury, en la isla, tenemos la dicha de tener un laberinto estupendo que podemos hoy caminar durante varias horas para subir la colina de Thor y que representa un viaje iniciático completo. Lean literatura sobre cualquier cosa de los laberintos, desde Chartres o cualquier tipo de laberinto. Ojo, que sean laberintos, no mazes, no de estos que no tienen salida. Claro. Los laberintos espirituales tienen una entrada y una salida y ya está. Puedes dar vueltas, te puedes atorar, puedes quedarte pausado, pero siempre hay salida y eso cambia un poco la conciencia. Yendo a una parte mucho más mundana y otra vez tocando este aspecto que tocamos muy al principio, cuando hablábamos del arte y cuando hablábamos del diseño, estamos en plena temporada de Semanas de la Moda internacionalmente. Uh-huh. Y luego vienen toda la temporada de festivales de cine.
Es decir, la manifestación del arte más grande que tenemos durante todo el año sucede en estos 2 meses, entre febrero y marzo, y estamos en medio de eso. Yo invitaría a que la gente observe qué hay debajo de lo que se ve bonito, qué hay debajo de las telas y del glam. Los diseñadores a ese nivel, particularmente este año, hacen un trabajo consciente o inconsciente de conexión con el éter, con el universo, con la fuente, con lo que sea, que como le quieran llamar, en donde hay una descarga de información importante. Y lo que quiero decir es que hay mucha información en lo que desfila, hay mucha información en los colores, en las texturas, en la música, en las formas. Y hoy entenderemos que lo que ha sido este fenómeno ahora con el diseñador de Dior presentando figuras absolutamente orgánicas que remontan siempre a la diosa, hasta Schiaparelli, que hizo con cisnes y aves y etcétera, todas las aves mágicas importantes no solamente para mi tradición sino para todas las demás. Es decir, hay un diálogo intertextuado muy muy interesante. Encuentran el gusto y la información que hay para cada uno en aquello. Se vale no estar de acuerdo, se vale que no te guste, se vale que provoque una sensación desagradable. Eso significa que está cumpliendo su parte. Sonamaco es uno de los festivales de arte que suceden en México hoy más importantes del mundo. Hay expresión artística durante un par de semanas. El año pasado vino Mariana Abramovic, ¿no? Siempre hay personalidades y gente muy, muy interesante. Es una paseada. Hay muchos eventos que son gratuitos y que solamente el estar ahí en medio genera un cambio de conciencia. Yo creo que valdría mucho la pena que se hiciera eso. En cuanto a música, yo recomendaría, como yo lo hago todos los días, empezar con una buena sesión de mantras. Para mí los mantras en arameo, masculinos y femeninos, me alinean el día, independientemente de lo que vaya a hacer, y que desarrollen una práctica cotidiana, chiquita, en el baño, antes de salir, lo que sea. Como una afirmación. Es una reconexión correcta de estar presente y de hacerme responsable de que el conductor de mi vida por el día de hoy soy yo. ¿Y qué artista o qué persona admiras? ¿Qué personalidad? Ya para cerrar. Eso es muy curioso. Acabo de regresar de un viaje a Marruecos muy interesante, en donde tuve la oportunidad de ir a la casa de uno de mis grandes ídolos de vida, ¿no? De mis figuras a seguir, que es Yves Saint Laurent. Siempre me causó ¡qué vida! mucha curiosidad el por qué había elegido Marruecos como un espacio de refugio. Sí, de refugio, pero más bien de inspiración. Sí, inspiración, y sí. ¿por qué esta dialéctica tan contradictoria entre París y Marruecos y entre una vida y la otra, y estando en Marruecos y estando dentro de la casa que acaban de abrir y que hubo oportunidad de entrar, y estando en los jardines en Mayorel y entendiendo en dónde trabajaba y lo que veía y vivir la Medina y el ruido y los colores y tal, entendí todo. Entonces, entender que la inspiración y el genio viene de ese equilibrio entre la exigencia de una ciudad como París, la competencia y la dinámica de quién es mejor y quién era el top en su momento, versus la autenticidad de lo rústico que es Marruecos y lo auténtico que es desde los sabores, los colores y la expresión, me hicieron entender por qué pasó sus últimos días ahí. Yo creo que entendí que porque siempre me gustó, entendí que históricamente o biográficamente más bien tenemos un montón de cosas en común. Es como otra vez si en el modelo matemático se repitieran de pronto maneras de vivir de algún modo. Y yo creo que si somos suficientemente observadores, todo el mundo podríamos reconocer alguien que ya lo hizo antes que nosotros, porque no estamos inventando nada nunca, estamos siempre reinterpretando o recordando. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. ¿Dónde te podemos encontrar, seguir? Hoy la mayor parte de mi comunicación sucede vía mi Instagram y mi website, @AlexReyesOrtiz.
El sitio es www.https ahora alexreisortiz.com. Mis libros están en Amazon, en Kindle y en Barnes Noble para quien quiera comprar. Hay libros desde la parte muy de negocios, una novela muy interesante que habla acerca de mi posición versus la crisis de los 40. Ya dije por qué edad pasé, por lo menos, desde un aspecto muy integrativo hasta esta parte espiritual con La Rosa de 13 pétalos. Pues muchas felicidades por esto, también por la mención en esta revista que se llama... Es una revista que saca MIT, una de las universidades más importantes de Estados Unidos y del mundo, en donde celebra u observa por lo menos a los 100 personas más influyentes del país. Entonces pues es un honor que me consideren solamente por el trabajo que he hecho para mí, que eso es lo más interesante, ¿no? Nunca es con el afán del reconocimiento, pero es algo que siempre viene como consecuencia. Pues te pedimos que nos tengas en nuestras oraciones, en tus oraciones. A todos nuestros suscriptores les recordamos que tenemos nuevas dinámicas y vamos a tener pronto una conferencia y vamos a estar mostrándoles otro tipo de enseñanzas si todo esto les interesa. La presentación también bueno, mira, estaría bueno meterte a presentar tu libro conmigo, pero recuerden que la espiritualidad y el ocultismo va mucho más allá de solo leer el tarot y tomarte un café, pero es mucho más sutil que leer grandes libros de alquimia y es mucho más cercano a mirarte al espejo todos los días. Y recuerda que la luz del ocultismo siempre estará detrás del deseo de ver qué hay más allá de las nubes y de las estrellas. Muchas gracias, amigos. Gracias.